En esta clase vamos a ver más puntos importantes, relevantes respecto a este tipo de estructuración de JPA. Lo primero, el primer punto que vamos a estudiar y analizar sería qué es colección mapping en JPA. Hasta ahora hemos visto que lo que hemos hecho en anteriores clases es ver para qué sirve JPA. Acordaros que JPA para qué nos sirve, para poder nosotros crear, programar desde Java toda la infraestructura de un sistema gestor de base de datos dentro de Java. Programamos todo, crear en este caso nosotros nuestras tablas y poderlas generar desde programación Java conectándonos con nuestro sistema gestor de base de datos. Y también poder manipular la información que hagamos la petición a nuestra correspondiente base de datos, ¿no? Así que acordaros que para poder nosotros trabajar con ese tipo de datos y que nos lo vuelque, por ejemplo, en nuestra base de datos y poder trabajar y operar con esa información, necesitamos una especie de almacenamiento de datos. Y esos datos almacenados dentro de nuestro programa Java, que nos va a volcar nuestra base de datos, van a ser relevantes para poder manipularlos. Cada vez que hagamos una petición, vamos a ir guardando ese tipo de información de forma temporal en un tipo de entorno de almacenamiento. El más común y habitual de almacenamiento temporal que ya habéis visto vosotros en programación es las arrays. Dentro de este tipo de entornos de almacenamiento colectivo, podríamos decir, ¿no? O de almacenamiento ya de gran envergadura, donde vamos a mucho más superior a una variable, porque puesto que podemos almacenar más información que un solo dato, pues tenemos las colecciones. Las colecciones en Java, acordaros, tenemos el set, list, array, que son especie de organizaciones donde almacenamos bastante información. Cada uno tiene su peculiaridad, que vamos a ver ahora. Y este tipo de colecciones que he definido yo son las que nos van a servir a nosotros para poder guardar ese tipo de información y poder manipularlo en nuestro programa Java que nos venga de la base de datos. Cada una tiene una función determinada y va a tener relación con cómo estructuremos nosotros nuestras tablas. Por tanto, la definición de colección mapping que podemos hacer nosotros, podríamos decir que es un proceso de mapear colecciones de datos. Acordaros que es mapeo, rastrear, buscar información dentro de un conjunto de datos. Eso es mapear. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener organizada ese tipo de información y almacenada en nuestro programa Java de alguna manera para que cuando nos venga de la base de datos poder nosotros procesar esa información. Así que vamos a trabajar con listas, conjuntos y mapas, que son las que habitualmente se utilizan para ese tipo de entorno de proceso de datos. Por tanto, ten en cuenta que vamos a mapear ese tipo de colección de datos en una entidad, en una o más tablas de la base de datos. Esa es la finalidad que tenemos. Todo es común. Cuando tienes, por ejemplo, una relación, como estamos comentando, de uno a muchos o de muchos a muchos entre entidades. Por lo tanto, acordaros que ese tipo de guardar información va a venir referenciado a cuando tengamos nosotros varias tablas y la referencia de las tablas será de uno a muchos o muchos a muchos. ¿Por qué? Porque si acordaros, en el caso nuestro, y vamos a poner aquí la definición, tener en cuenta que es importante tener ese referente. Cuando nosotros tenemos mucha información, tenemos que guardarla. Cuando solo una información, no hace falta. Cuando hay que hacer esa relación, acordaros de uno a muchos, tener en cuenta que, y lo veremos luego, hay una tabla que tiene mucha información y que hay que guardarla. Y que tiene relación, como estamos comentando, con la otra tabla. Tener ese tipo de información guardada para luego rastrear la información determinada va a ser importante, crucial. Así que vamos a poner, si queréis, aquí ya la definición concreta sobre qué es esto, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora tipos. De hecho, por ejemplo, voy a colocarlo aquí. Y voy a preparar aquí, por ejemplo,
tipos, en este caso, de collection mapping. Así que vamos a ver el tipo de collection mapping. Voy a coger ahora. Y vamos a preparar aquí tipos de collection mapping. Vamos a tener por una parte, y voy a preparar aquí ya la definición. Voy a poner, por ejemplo, la colección, la primera, ten en cuenta que va a ser list mapping. Y vamos a ver un poco qué es esto de list mapping, para qué sirve. Acordaros que list es una colección, por existir como si fuera un array, donde guardamos información y tiene una estructura de ordenada o una lógica de ordenación de datos. Cada una, acordaros, es un almacenamiento múltiple de datos, pero cada una tiene su finalidad y su orden de almacenamiento de información. Así que aquí la primera que vamos a ver sería directamente esta. Para ello, vamos a colocar aquí ya y explicar un poco qué es list mapping. Por una parte, como ya sabéis, es una colección ordenada. Ojo, es ordenada. Y que puede contener elementos duplicados. Ojo, porque hay algunos que van a poder tener elementos duplicados como esta, pero otras no, en JPA. Ten en cuenta que se puede mapear una lista de entidades o elementos básicos a una tabla secundaria. Con lo cual tener en cuenta que nosotros vamos a poder guardar ese tipo de información y en este caso mapear la lista de entidades o elementos básicos que puede tener una referencia a una tabla secundaria. Ejemplo que veremos ahora, vamos a ver un ejemplo determinado y luego lo veremos mejor. Luego veremos ya cada uno en particular. Así que lo veremos. Un ejemplo es, supongamos por ejemplo que tienes una entidad usuario y puede tener una lista de direcciones. Un ejemplo, podemos poner, vamos a colocar aquí. Entidad usuario que puede tener una lista de direcciones. Así que aquí lo colocamos. Y vamos a prepararlo aquí. Aquí, si os fijáis en este tipo de relación que estamos definiendo, ¿qué ocurre, chicos? ¿Qué quiere decir esto? Una tabla de usuarios que tiene muchas direcciones. Estamos aquí diciendo un usuario, tiene muchas direcciones. Con lo cual es una relación uno a muchos. Esta es una de los supuestos o suposiciones en las que deberíamos trabajar con list. Sobre todo, dos puntos importantes. Colección ordenada. Ojo, que hemos dicho antes, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Cuando nosotros trabajamos con dos tablas que son ordenadas y que pueden contener elementos duplicados. Ojo, la relación. Si vamos a trabajar con este tipo de estructuras de tablas, nosotros necesitamos un list para guardar la información. Y que sea uno a muchos, como estoy viendo aquí, ¿no? Así que otra de las relaciones sería esa. Sencillamente, bueno, sería de la manera que estamos comentando. Tener en cuenta que la estructura, luego veremos un ejemplo más real de cómo nosotros relacionaríamos este tipo de información, pero bueno, os puedo poner cómo nosotros tendríamos que confeccionar nuestra tabla para poder trabajar.
Y aquí podemos colocar nosotros, fijaros aquí, un código. Si os fijáis el código, tenemos entity, porque por supuesto tenemos que crear este tipo de tabla llamando usuarios, el ID como siempre, con nuestro método ID, que va a ser el campo ID específico, el campo nombre, el one-to-many, que lo veremos luego. Ojo, ahora nada más me interesa que os suene los conceptos para que cuando ahora en clase vayamos profundizando sobre estos conceptos, sea más fácil luego entenderlo. One-to-many sería una notación que vamos a colocar nosotros de relación de esta clase o persistente, usuario, la tabla usuario que vamos a generar, es un usuario too-many con otra. Si os fijáis, tenemos aquí una lista de direcciones. Si os fijáis, ¿no? Mapeamos la lista de direcciones. ¿De dónde viene origen este tipo de lista que vamos a crear llamada direcciones? Viene, el origen es una tabla que vamos a crear nosotros llamada aquí, fijaros, entity dirección, donde tenemos la información determinada. El ID, tener en cuenta que es la relación que va a haber con la otra tabla, usuarios. Quiere decir que el usuario 1 tendrá directamente múltiples direcciones. Así que aquí el ID 1 puede tener la calle Oviedo, el 1 puede tener la calle San José o la calle Logroñés. Con lo cual tener en cuenta que el ID 1 corresponde al usuario 1 y este hombre tiene pues distintas casas, distintos domicilios. Esto quiere decir que nosotros, por tanto, si os fijáis, vamos a tener que mapear las direcciones. ¿Por qué? Porque hay muchas direcciones que pueden contener, en nuestro caso, de un solo usuario. Por eso tenemos que guardar este tipo de información en una lista cuando llamemos directamente y volquemos la información de nuestra tabla de direcciones, que la creemos con esta clase entidad, pues directamente ya podemos nosotros guardar esta información para nosotros, si queremos manipular información, decir, oye, el usuario 1, ¿qué tipo de direcciones tiene? Entonces ya yo aquí automáticamente iré a este tipo de colección y buscaré el ID 1, dame todas las direcciones que tenga y automáticamente obtendré la información. Tener en cuenta que nosotros vamos a volcar la información de este tipo de clase de dirección. ¿Por qué? Porque no podemos hacer, como estamos comentando, constantes peticiones a la base de datos. Sería un sinsentido, ¿no? Para eso se hace este tipo de tecnología. Se hace con la finalidad de intentar hacer cuantas menos peticiones a la base de datos, mejor. ¿Por qué? Por el tema del rendimiento. Es lo importante, el rendimiento. Por eso es fundamental que nosotros volquemos la información de direcciones y automáticamente ya en nuestro programa vamos nosotros buscando este tipo de información en este tipo de almacenamiento amplio, como puede ser una colección. Y no tenemos que hacer 80.000 peticiones, 1 millón de peticiones a la base de datos cada vez que hacemos una consulta, porque el rendimiento de esta aplicación no va a ser muy bueno, que digamos. Puede haber problemas en compilación y en este caso en los subprocesos que haga nuestra aplicación. Por lo tanto, la finalidad es esa, que veis aquí, ¿no? Aquí tenemos directamente ya nuestro ID, que tiene que corresponder, como es habitual, acordar este ID con el ID correspondiente del usuario, con las direcciones, y luego la calle. Y los setter and getter, como siempre, que ya lo hemos visto en la anterior clase. Así que la idea general sería esa, ¿no? La tabla donde tiene toda la información de uno a muchos o de muchos a muchos, pues sí vamos a tener que trabajar con ello, porque es importante. Porque si no tendríamos que hacer millones de peticiones a la base de datos cada vez que hagamos una consulta. Y eso no es bueno para nuestra aplicación. Y de hecho este tipo de estructuras se hacen para eso, para simplificar el esfuerzo que tenga que hacer nuestro sistema de hacer peticiones. Por tanto, acordaros que lo relevante de este código sería el one-to-many. ¿Qué quiere decir? Que indica, como ya sabéis, evidentemente, lo que indica directamente que es que un usuario puede tener muchas direcciones, ni más ni menos, como hemos comentado. Esta relación se mapea con una lista, por lo que estamos comentando, ¿no? Ten en cuenta también que JPA mantiene un orden de la lista y se puede almacenar ese orden en la clase de datos
se puede almacenar, mejor dicho, ese orden en la base de datos si es necesario. Bien, tenemos luego otra característica, esta voy a quitarlo ya. Incluso luego, bueno, podemos dejarlo aquí si queréis, para ver la diferencia de uno a otro, ¿no? Vamos a ver aquí la siguiente conjunto que vamos a tener que trabajar nosotros en un supuesto concreto determinado. Aquí tenéis que acordaros que es lo que hemos dicho antes. Pero ahora tenemos otro llamado set mapping. Y este, vamos a preparar aquí, set mapping. Y el set mapping, pues tiene otras peculiaridades distintas, ¿no? Para eso va a trabajar con distintas colecciones, porque cada una tiene una finalidad concreta. Así que aquí vamos a... Vamos a poner set mapping. Y set mapping, por una parte, aquí tenemos uno. Vamos a dejar el siguiente. Set mapping es un conjunto, o una colección, podríamos decir, ¿no? También, porque son colecciones todo realmente. Una lista es una lista, set, en inglés, pues traducido será conjunto, pero realmente es una colección como la anterior. Pero en el caso nuestro esta no va a ser ordenada. Fijaros que list es ordenada. En el caso nuestro set no es ordenada. Y no permite elementos duplicados. ¿Veis la diferencia? Cuando nosotros tenemos elementos que no se duplican en una tabla, list, trabajamos. Cuando son duplicados, entonces ya tendríamos que trabajar con set mapping. Y es útil cuando el orden no importa. Aquí el list, acordaros, iba a ser importante el orden. Pero aquí, sin embargo, si por cualquier circunstancia hacemos un diseño de tablas donde no es importante el orden, o pueden estar duplicada la información, no hay ningún problema. Trabajaríamos con set mapping. Acordaros. Por lo tanto, cuando el orden no importa, pero la unicidad sí. Ojo, el orden no importa, pero unicidad sí. Ejemplo, y luego vuelvo a insistir, vamos a analizar más el tema. Vamos a ver un ejemplo para que veáis la diferencia. Si luego de una lista, supongamos que las direcciones de un usuario deben ser únicas, por ejemplo, pues trabajaríamos con este tipo de estructuras. Fijaros este tipo de tabla, vamos a colocarla aquí, y fijaros que en este caso entity, usuario, fijaros cómo nosotros estructuraríamos nuestra tabla, ID, por supuesto el nombre, y el one to many como antes, si os fijáis aquí lo tenemos, la diferencia es que en este caso set dirección direcciones, mapeo por el conjunto de direcciones el constructor. Acordaros que en el caso de que estamos nosotros analizando ahora, set dirección, si os fijáis, ¿no? Que esto es lo que interesa ahora, analizar, en lugar de list, ¿no? Ahora tenemos un set. ¿Y qué ocurre? Esto significa que no puede haber direcciones duplicadas para un usuario. En JPA no se preocupa por el orden de elección en el set. Ten en cuenta que nosotros, por eso tenemos que analizar bien qué tipo de datos tenemos, cómo están relacionadas las tablas, porque ten en cuenta que no se preocupa por nosotros. Demasiado ya nos hace este tipo de infraestructura de poder crearnos las tablas y no tener que ir nosotros a la base de datos para confeccionarlas con consulta SQL, sino que directamente lo hace desde Java. Pero tiene ese tipo de problemilla que nosotros tenemos que controlar los datos desde aquí, desde nuestro entorno de programación. Y luego, bueno, luego seguiremos con ampliando más conocimientos sobre este tipo de set mapping, pero el siguiente sería math mapping. Así que vamos a ver ahora math mapping y para qué sirve, ¿no? Es otra de los conjuntos de colecciones que podemos trabajar nosotros. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a coger otro y vamos a colocar aquí math mapping. En el caso que estamos nosotros reivindicando, pues ahora tenemos otro math mapping.
¿Esto qué quiere decir? Como volvemos a insistir, es una colección más. De las muchas que hay, ten en cuenta que hay muchas más dentro de Java. Por haber hay muchísimas, con una estructura diferente para guardar información. En el caso de JPA utiliza estas tres fundamentales para la finalidad que tenemos de controlar los datos. Esta la diferencia que hay de esta colección es que va a trabajar con clave valor. Si nosotros que queremos guardar una información, vamos a tener que acceder a ella por su clave. Así que es la diferencia que hay con respecto a las anteriores. Se puede mapear una colección de elementos donde cada uno está asociado con una clave única. Con lo cual, acordaros aquí, si el usuario, por ejemplo, tiene el usuario 1, tiene la dirección Calle Oviedo, pues aquí la clave 1 va a ser igual directamente a Calle Oviedo. Clave valor. Y luego la 1, de nuevo, puede tener directamente la calle Serranillos. Y el 1 puede tener tal. Con lo cual, acordaros, ¿qué va a coger de clave? El ID. Y directamente luego la dirección sería el valor que tiene. Con lo cual, acordaros, el 1 equivaldría directamente a la calle correspondiente. Ten en cuenta que puede mapear una colección de elementos donde cada uno está asociado a una clave única. Por lo tanto, ten en cuenta que la clave 1 puede tener directamente nosotros, en el caso nuestro, distintas direcciones. Pero siempre vamos a acceder por la clave. Usuario 1, el correspondiente valor sería la dirección. Supongamos que queremos mapear un conjunto de números de teléfonos. De tipo como casa, trabajo, móvil, por ejemplo, ¿no? Fijaros, ¿no? De una persona. ¿Cómo haríamos esto? Chicos, pues vamos a ver un poco un código fuente para analizarlo muy simple. ¿Cómo haríamos esto? En el caso nuestro lo tenemos aquí. Y si os fijáis, tenemos directamente el usuario, tendríamos directamente el ID correspondiente al usuario, evidentemente que es fundamental para saber qué tipo y el nombre. Fijaros que luego, Element Collection, que veis aquí, este tipo de anotación, indica los teléfonos. ¿Qué teléfono, por ejemplo? Es una colección de elementos básicos, no entidades. Acordaros. En el caso de Element Collection, estamos haciendo teléfonos. Fijaros aquí, Ojo, que estamos haciendo aquí un mapeo de teléfonos. Con lo cual estamos diciendo Element Collection. Fijaros la cantidad de anotaciones que ponemos a este tipo de colección para poder trabajar luego con ella, con un map. Así que lo primero que tenemos que ponerle es la anotación Element Collection, que como ya hemos dicho, vamos a insistir, indica qué teléfonos es una colección de elementos básicos, no entidades, acordaros. Aquí estamos trabajando directamente, si os fijáis, no con la entidad teléfono, sino con un volcado de información que hacemos de la clase teléfonos hacia nuestra colección map. Por eso ponemos que no estamos trabajando con entidades, sino que tenemos una especie de colección map que guardamos la información que tiene que analizar con respecto al nombre del usuario y a su ID. Map key columns que tenemos aquí, la siguiente anotación que ponemos, name tipo. Aquí que estamos haciendo especificar la columna de la clave. Por ejemplo, casa, trabajo, etc. Aquí lo estamos definiendo como un tipo, el name. Y luego tenemos el column name número, que sería directamente la columna que almacena el valor asociado a cada clave, el nombre de teléfono. Con lo cual acordaros que en el caso nuestro estamos diciendo qué clave es la que vamos a trabajar nosotros para guardar la información, que en el caso nuestro acordaros va a ser, pues si la persona tiene uno de casa, otro de trabajo, otro personal, pues pondremos nosotros la clave casa igual y el teléfono. Trabajo igual, clave, trabajo igual, y almacenaríamos directamente la información, el teléfono de trabajo, y así sucesivamente. Ese tipo de características. Así que acordaros que en el caso de Element Collection,
tener en cuenta que vamos a hablar un poco sobre esta notación. Aparte de las relaciones de entidad, también podemos mapear colecciones de elementos básicos o tipos embebidos. Estos no son relaciones de entidad completas, pero aún pueden mapear la base de datos. Se pueden mapear dentro de ese tipo de entorno de base de datos. Así que, en el caso, por ejemplo, un ejemplo más significativo, podemos colocar, vamos a ver, vamos a dejarlo aquí, vamos a colocar, por ejemplo, para que sepáis cómo lo haríamos. En el caso nuestro aquí, si pongo otro código, veréis en el caso nuestro, este código, fijaros lo que tenemos definido en la entidad. Aquí tenemos la entity, que va a ser en este caso la entidad usuario, el ID, el long, el nombre, y luego lo importante, lo más relevante es esta anotación de element collection, ¿no? Fijaros que tenemos una lista de apodos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos explicar aquí? ¿Qué función hace este tipo de anotación element collection aquí? Pues bien, si en la anterior tener en cuenta que el element collection tiene la clave y el valor definidos como tipo y número, que es lo que le vamos a definir nosotros para poder hacer la búsqueda luego de los datos, aquí el element collection se va a usar para mapear colecciones de tipo básicos o embebidos. En este caso, una lista de cadenas. Simplemente. No vamos a definirle directamente qué tipo de clave y tal, sino que directamente son cadenas específicas. En resumen, tener en cuenta, y ahora veremos más detenidamente mapping, pero en líneas generales, ¿qué podríamos decir de este tipo de colecciones que hemos visto? Pues que el list mapping se usa list para ¿cuándo? Cuando necesitamos una colección ordenada y donde los duplicados son aceptables. Set mapping, ¿para qué sería? Lo contrario a list. Sería cuando necesitamos una colección no ordenada y donde los duplicados no están permitidos. Map mapping, que hemos visto ahora, ¿para qué sería entonces? Cuando necesitamos una colección donde cada elemento está asociado con una clave única. Ojo, y element collection, que hemos visto nosotros ahora, se usa cuando necesitamos mapear colecciones de tipo básico o embebidos, no necesariamente entidades completas. Acordaros, element collection cuando, como veis aquí, no es una entidad. Nosotros directamente aquí, no hemos visto el código fuente completo, pero sería, por ejemplo, cuando nosotros volcamos la información de una base de datos, la guardamos en este tipo de colección y le estamos diciendo que el element collection, que no es una entidad, que es una colección map que nos va a servir para poder nosotros luego rastrear información del ID del nombre, del usuario. En base a este tipo de entidad, cogemos la información del usuario, el ID 1, con nombre Carlos, y entonces vamos a buscar dentro de esta colección map, pues los teléfonos directamente de este tipo de señor. Señor Carlos, que tiene el de casa, el del trabajo, el personal, y vamos a buscar dentro de ese tipo de información de datos que tenemos guardada, este tipo de colección, ese tipo de información del usuario. Considerar son las relaciones adicionales que podríamos hacer referente a este tipo de estructuras. Pues una de las importantes serían relaciones bidireccionales. Acordaros, a menudo, cuando mapeamos colecciones, pues también necesitamos mapear relaciones bidireccionales. Es decir, que ambas entidades conozcan la relación. Esto puede requerir, por ejemplo, más configuración con anotaciones como mapped by, que ya la veremos. Y optimización, bueno, pues tener en cuenta que el uso, por ejemplo, de la lista frente a los conjuntos o a la elección de un map puede tener, podríamos decir, implicaciones en el rendimiento, dependiendo sobre todo del tamaño de los datos y la de frecuencia de las operaciones que hagamos nosotros. Por lo tanto, hay que ver, en este caso, sobre todo cuando ya estamos en una empresa y queremos hacer un software que tenga alto rendimiento, pues ese tipo de características, cuál es más acorde con el rendimiento de la aplicación.
Tenemos luego otra que ya se verá que es la carga perezosa, lazy loading. Y aquí, bueno, podemos hacer alguna referencia. Lazy loading, y ya me sirve para que lo tengamos en cuenta. Voy a colocarlo aquí. Por ejemplo, voy a colocar aquí eso. Aunque luego se dará más adelante, pero lazy loading, la carga perezosa, vamos a ver aquí. Colocarla por aquí, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usamos una carga perezosa para las colecciones. Podíamos trabajar con ella. Esto significa que los elementos de la colección no se cargan desde la base de datos hasta que realmente lo necesitamos. Esto puede configurarse para cambiar la carga ansiosa, eager, ¿no? Que se llama. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, por ejemplo, una carga perezosa en un símil diferente a la tecnología que estamos trabajando nosotros sería cargar las páginas web. Hay veces que no se lee, según vamos con el scroll hacia abajo una página web, da la casualidad que podemos hacer nosotros esa carga perezosa. No leer toda la página web entera, sino el trozo que visualmente se vea. En muchas páginas web que habéis entrado en internet, se va cargando, veis viendo la imagen, cómo se va viendo, dependiendo de si bajéis el scroll o subís el scroll para arriba. ¿Qué quiere decir? Que solo está cargando lo que tú estás viendo. Cuando tú bajas el scroll hacia abajo, ya lo que hace es ir a la base de datos, cargar el trozo de web que necesitamos ver nosotros y nos lo carga. ¿Por qué se hace esto? Por el rendimiento. No es lo mismo cargar, acordaros, un trocito de nuestra aplicación que cargarla entera. Eso hace que sea optimizar recursos para que el usuario, si está interactuando con la página web, por ejemplo, sea más rápida. De la otra manera, si tenemos que cargar nosotros todo el recurso, estamos ocupando mucha CPU de el servidor que nos está sirviendo la página web, con lo cual pues irá mucho más lenta la correspondiente web. Sin embargo, si cargamos los mínimos recursos, tenemos más recursos de CPU, con lo cual será mucho más rápido la interacción del usuario con la web. Pues aquí ocurre lo mismo. La carga perezosa, que es que nosotros directamente vamos a trabajar con los datos que necesitamos. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Vamos a ir a la base de datos, cargamos los que necesitamos y el resto lo dejamos. Cuando el usuario necesite más información, volveremos directamente nosotros al correspondiente sistema de base de datos, iremos a nuestro base de datos y recuperaremos la información que necesitamos. Esta acordaro se va a guardar en las colecciones que estamos viendo aquí. Acordaros que se va a guardar en estas colecciones que estamos viendo aquí. Esa es la finalidad. Pero vamos a guardar lo mínimo, lo que necesitemos. Y cada vez que el usuario necesite más información, interactúe con nuestra aplicación y necesite más información, nosotros vamos a la base de datos y lo cargamos y lo guardamos en la list. Eliminamos, por ejemplo, la información que tenemos en la list, en el set o en el map, cogemos la información nueva y ya está. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en este tipo de colecciones podemos obtener la mínima información. No ocupa almacenamiento de memoria RAM del sistema, porque evidentemente tener en cuenta que estos datos directamente ocupan una memoria. En memoria del sistema estamos ocupando información. Si nosotros, por cualquier circunstancia, cargamos todos los datos de la base de datos en un list, set o map, pues evidentemente el sistema va a ir peor de funcionamiento porque necesita hacer lectura de muchísima información. De otra manera, al ser menos la información que guardamos en este tipo de colecciones, pues evidentemente el rendimiento de nuestro sistema va a ser mejor. Bien, vamos a empezar con las lists un poco, ampliando los conocimientos que hemos dicho, ¿no? Así que vamos a preparar ya, vamos a coger todo esto y vamos a preparar, prepararlo aquí, lo pasamos aquí esto y vamos a empezar a ir individualmente a estudiar de momento list mapping y ampliar un poco los conocimientos que hemos visto de list mapping. Así que vamos a ello.
list mapping, perfecto. Vamos a reducir un poco aquí nuestro símbolo y vamos a poner, por ejemplo, cuándo usar, ¿no? Cuándo usar list mapping, ¿no? Vamos a poner cuándo usar list mapping y vamos a verlo. Así que, cuándo usar list mapping. Vamos a preparar aquí cuándo usarlo. Primero acordaros el orden, como estamos comentando, de una list. Ten en cuenta que el orden importa, ¿no? Hemos dicho, en la list es importante el orden en el que nosotros almacenamos la información, con lo cual importa, ¿no? Tiene que estar ordenada. Por lo tanto, tener en cuenta, por ejemplo, si estamos modelando una secuencia de eventos, pasos de un proceso, o simplemente una lista, donde el orden en que se añaden los elementos es relevante. Por lo tanto, es importante, ¿no? Y luego tenemos que analizar nuestras tablas si tienen un orden establecido. Y si efectivamente el orden en que nosotros tenemos que guardar la información en esas tablas es importante, como estamos comentando. Si son eventos, si son pasos de un proceso que tenga que hacer, o simplemente pues una lista donde se ordene o se añaden elementos directamente. Bien, y luego por otra tener en cuenta los duplicados, ¿no? Por tanto, tener en cuenta que en el caso nuestro, el orden y los duplicados es importante. Si los elementos en la colección pueden repetirse y necesitamos preservar esas repeticiones. Por tanto, es importante tener en cuenta ese tipo de relación. Vamos a colocarlo si queréis aquí para que tengamos una referencia, ¿no?, a el porqué de todo esto. Así que podemos colocar aquí orden importa. ¿El orden importa? Sí, orden vamos a colocarlo aquí, orden importa, ¿no? Debe estar ordenados los datos. Eso es importante, ¿no? Y luego, otro que vamos a colocar aquí es que también los duplicados, vamos a ver qué pasa aquí, duplicados, se pueden tener duplicados de datos. Incluso duplicados, sí voy a ponerlo. Y orden, vamos a colocar aquí 2 puntos y le ponemos el orden. Por lo tanto, acordaos chicos, sí importa el orden y los duplicados. Así que aquí preparamos uno y aquí preparamos otro. Bien. Vamos a ver un ejemplo completo de lista de pedidos de carrito de compra, ¿no? Por ejemplo, sería una temática en la que podíamos trabajar con list, en este caso, ¿no? Cuando, vamos a poner ejemplo, aquí, por ejemplo completo, sí, podemos poner ejemplo completo y lo colocamos aquí. Vale. Bien. Ya está. Vamos a suponer que estamos modelando un carrito de compra, por ejemplo, ¿no? Carrito. Y vamos a poner la clase ahora. Bueno, ahora veremos qué clases utilizamos. O entidades, mejor dicho. Donde los usuarios pueden añadir productos, ¿no? Los productos se añaden en un orden específico, como es habitual, ¿no? Y este orden es importante para el usuario. Por lo tanto, es fundamental que esté ordenado. Si analizamos un poco nosotros el análisis que vamos a hacer de nuestra clase
productos, por ejemplo, ¿no? Y la clase carrito. Vamos a hacer ver las dos entidades. La primera que vamos a ver es la clase, vamos a ver la clase producto. Y vamos a ver qué ocurre con la clase producto y la clase carrito. Vamos a verla también. Vamos a colocarla aquí para ver la diferencia. Cómo colocamos nosotros la estructura de este tipo de entidades para poder trabajar con ella. Así que aquí ponemos la siguiente, que sería clase voy a colocar aquí, una por aquí y otra por aquí. Bien, vamos a analizar un poquillo la primera. El producto, si os fijáis que hemos configurado aquí en nuestra entidad producto la tabla que nos va a generar cuando arranquemos el programa, pues el ID. Vamos a generar directamente un valor, evidentemente un ID generado, ¿no? Y que sea único. Ya esto lo vimos en la anterior clase. Marcamos este tipo de método, de atributo, como referencia a un ID de la entidad, producto, y luego le vamos a poner también otra anotación diciendo que queremos que se autogenere el valor y en este caso que sea único. Identity acordero sería que sea único, tipo identity. Con lo cual ya estamos trabajando que va a tener un campo llamado ID que va a ser único. Vamos a tener el nombre del producto como siguiente atributo, como veis aquí, y luego el siguiente va a ser el precio. Luego hacemos los setter and getter, como ya sabéis, que hemos hecho en anteriores actividades, y ya lo único que tenemos que hacer es el constructor vacío que tenemos que tener por defecto, y luego después el constructor ya funcional, donde vamos a nosotros obtener la información correspondiente. Queremos hacer las operaciones directamente desde nuestro servicio, desde el entorno de nuestra aplicación, para enviar este tipo de información, hacer las peticiones a la base de datos. Y aquí ya obtenemos los recursos, los datos, directamente nombre y precio, y automáticamente pues los setter and getter. Y ahora tenemos nuestro correspondiente carrito. Ten en cuenta que esto, tipo de clase de tabla producto que vamos a autogenerar, pues evidentemente lo que vamos a hacer aquí es, pues bueno, podemos hacer peticiones de una base de datos nuestra para guardar los productos con su ID correspondiente. Y esta ya directamente tenemos nuestro carrito, donde es el usuario el que va a ir seleccionando los productos y lo vamos nosotros registrando en nuestra tabla carrito que va a autogenerar nuestra entidad, ¿no? Así que aquí tenemos el ID. Evalúe también. Vamos a generar un valor autogenerado también. Y luego el edilo. Lo importante no son estas anotaciones, porque esas son de repaso que vamos a hacer nosotros, cómo está configurada nuestra tabla. Fijaros aquí que está configurada con one to many. Luego veremos, voy a insistir, luego veremos ejercicios que vamos a hacer con este tipo de estructuras, ¿no? De configuración de tablas. One to many. ¿Qué quiere decir? Un solo, en este caso ten en cuenta que un producto, lo que tenemos aquí, ¿no? Puede seleccionar el usuario muchos productos del mismo, ¿no? Si yo quiero comprar un producto determinado de Amazon, yo puedo comprarlo tres veces, ¿no? Con lo cual yo tengo que hacer esta estructura. Porque el usuario no le vamos a restringir a que solo pueda coger un producto. Cuanto más nos compre, mejor. Y si es de la misma marca, también mejor. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que aquí estamos cogiendo y fijaros cómo yo tengo que pensar a ver de qué manera relaciono una tabla con la otra. Y aquí estoy diciendo, vale, yo tengo un producto único y ese producto único que estoy guardando en la tabla productos que está aquí, el usuario va a poder seleccionar 3 productos, por ejemplo, y para poder comprarlos. Con lo cual, acordaros que en esta tabla, esta entidad, carrito, puede haber muchos productos repetidos. Fijaros aquí, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Lo que estamos diciendo, ¿el orden importa? Sí, porque el ID está ordenado. El producto 1 va a ser patatas, el producto 2 va a ser tomates. Tiene una ordenación por un ID. ¿Y duplicados puede haber? Sí, perfectamente, porque el usuario puede comprar 3 productos del mismo producto. Con lo cual, aquí ya
relacionándolo mentalmente digo, ah, vale, pues ahora sí, necesito, ¿qué necesito, chicos? Una list, ¿no? Ni más ni menos. ¿Comprendéis el ejemplo? Por tanto, yo, para guardar ese tipo de información, ese tipo de productos, necesito directamente manipular la información, la list, ¿no? Bien, importante, ya sé que la relación que tengan estas dos tablas es el one-to-many. Orden column, name, orden. Y vamos a ver ahora qué ocurre con el orden column, orden, ¿no? Y luego, ¿qué quiere decir esto? Que esta anotación que estamos viendo aquí asegura que el orden en que los productos se añaden al carrito se mantengan en la base de datos. Es lo que hace directamente. La columna orden es utilizada para almacenar la posición de cada producto en la lista. Con lo cual yo estoy trabajando con ese tipo de columna que voy a autogenerar, llamada orden. Y luego ya directamente lo que hago yo que es automáticamente ni más ni menos que preparar la list, porque la list va a ser un one-to-many. Si os fijáis, esta lista, este tipo de orden, la lista va a ser un one-to-many de nuestra entidad producto, orden column va a ser el orden y después tenemos aquí la lista preparada, que va, si os fijáis aquí en la lista, que hace referencia a que va a volcar la información de nuestra entidad producto, que veis aquí, producto, entre el mayor y menor, sino mayor y menor, que está diciendo que va a ir a este tipo de entidad, producto, y va a volcar la información que tengamos aquí, de productos. New array, mapear lista productos. Con lo cual iba rastreando a ver si está la información determinada y si existe ese producto, lo guarda del usuario. Creo que es importante. Y luego ya, pues los métodos añadir. Ten en cuenta que aquí tendríamos un método agregar producto, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario va a seleccionar el producto, con lo cual nos interesa guardarlo, sí. Y entonces, ¿qué hacemos aquí en esta lista? Ir guardando los productos, como veis, de nuestro correspondiente usuario. Y eliminar productos también es evidente, por eso aquí ponemos método eliminar productos y añadir. Tenemos el método agregar productos. Y aquí, si os fijáis, ¿qué hago? Cada vez que el usuario va seleccionando un objeto del producto, lo recibe y ¿qué hace? Productos.dd. El método add que hace agregar ese tipo de objeto a nuestra lista que estamos viendo aquí, que hemos definido. Y el usuario puede ir seleccionando productos y lo va guardando. Y aquí en el caso nuestro, eliminar producto, ¿qué ocurre? Pues que en un momento dado, si el usuario quiere eliminar un producto, cogerá y en este caso por el ID correspondiente, oye, pum, irá a este tipo de método, recepciona el objeto y ya lo único que tiene que hacer es remove producto para eliminar de la correspondiente lista. El servicio de carrito que podemos hacer nosotros, que sería nuestro programa principal, sería el que vamos a ver nosotros aquí. Incluso sería esta la finalidad. Así que vamos a ver cómo sería nuestro servicio. Y tendríamos ¿qué estamos haciendo aquí, chicos? Hacemos la clase, en este caso carrito servicio, nuestro programa, y nuestro programa va a ser este. ¿Qué va a tener? Pues, como siempre, ¿no? Creamos un Entity Manager para poder trabajar con ella y luego ya tenemos algunos métodos que vamos a trabajar. En el caso nuestro sería, en este caso, un método para crear carrito de productos. Aquí lo que hago directamente, si os fijáis, es ni más ni menos que coger y en un momento dado crear los objetos de los productos que el usuario quiere comprar, un laptop de 1.200 euros y un mouse de 20 euros. Con lo cual le pongo ya los objetos. ¿Y qué tengo que hacer, chicos? Directamente cojo, creo el objeto carrito, que
que sería, acordaros, el carrito. De esta entidad creo un objeto y luego ya que hago, al crear este objeto de carrito, automáticamente carrito.agregar producto y carrito.agregar producto P1 y P2. Con lo cual, ¿qué hago? Crear el objeto carrito y accedo a los métodos de agregar. El método de agregar, acordaros, sería este que tenemos aquí, ¿no? Con lo cual yo le estoy enviando estos dos objetos P1 y P2, que son laptop y mouse, que van a llegar aquí, recepciona la información y la guarda en la lista correspondiente. Y luego ya después de que los ha guardado en nuestra lista, ¿qué hacemos? Fijaros, chicos, porque aquí tenemos EM, que es nuestra instancia de Entity Manager. Hacemos la transacción, comenzamos la transacción como vimos en la clase anterior, y con persist lo que hago es insertar la información en nuestra correspondiente entidad o tabla carrito, con persist P1 y P2. Y luego ya, ¿qué hago? Que luego voy también a enviar el objeto completo. Carrito. Con lo cual, defino lo que quiero persistir, con lo cual lo acumulo y luego, fijaros aquí el persist carrito que estamos haciendo. Automáticamente volcar los dos datos, fijaros aquí en persist que estoy haciendo, mandarlo, en vez de ir primero enviando la información del laptop y luego del mouse, aquí directamente con persist carrito, lo que estoy haciendo primero es preparar directamente esta información y luego ya automáticamente, después de acumular los dos objetos, pues los mando todos juntos a la base de datos y los guardo. Y luego ya aquí confirmo que efectivamente he querido insertar este tipo de información. Con lo cual, fijaros cómo nosotros haríamos este tipo de entidades. Aquí tenemos el código. Ahora vamos a ver set mapping. Hemos visto ya directamente lo que es el list. Ha quedado ya claro. Y ahora vamos a ver ahora, pues, ni más ni menos que la siguiente, ¿no? Así que vamos a ir seleccionando esto. Y vamos a prepararlo aquí. Y vamos con la siguiente. Y vamos a ver set mapping. Comenzamos, chicos, con la siguiente. Y en el caso nuestro, vamos a preparar ahora set mapping. Bien. ¿Cuándo usamos? Pues vamos a prepararlo. Se usa, acordaros, set mapping es lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Unicidad, acordaros, por una parte, unicidad, por una parte, acordaros cuando se usa, cuando usar set mapping, voy a especificar aquí, cuando se usa. Y lo primero tiene dos partes importantes, la unicidad, ¿no? Acordaros que en el set mapping, ¿qué ocurre? Que cuando no queremos duplicados en la colección, deberíamos utilizar este tipo de almacenamiento, ¿no? Esto va a ser útil cuando cada elemento debe ser único, como una colección de roles de usuarios o direcciones de correo electrónico asociadas al usuario, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de temática de esa nos puede venir bien para poder trabajar con set, porque no se van a duplicar, son personalizados, ¿no? Por otra parte, acordaros no ordenado. En el caso nuestro vamos a preparar aquí.
No hace falta ordenarlo. La anterior sí, es importante el orden. Aquí no. Si el orden no importa y solo nos preocupa que no haya duplicados. Con que no haya duplicados es suficiente. El orden da igual, ¿no? Así que, por tanto, vamos a poner que unicidad no haya duplicados. Voy a poner duplicados. Es por una parte. Y por otra, no ordenado. En el caso nuestro, no importa que los datos estén ordenados, ¿no? Por lo tanto, son las dos referencias importantes para nosotros poder trabajar con este tipo de almacenamiento. Así que ya tenemos preparado las dos características. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Dónde podíamos nosotros preparar, utilizar este tipo de almacenamiento? Pues bien, vamos a ver un ejemplo completo. Sería, por ejemplo, los roles de un usuario, ¿no? Sería, si pertenece a la por ejemplo, un rol del usuario en la empresa, ¿qué sería, chicos? ¿No? Si es administrativo, si está en recursos humanos, etcétera, ¿no? Un rol, por ejemplo, puede ser de un sistema de usuarios, de una aplicación, si es administrador, si es usuario normal, si es superior administrador, etcétera, ¿no? Entonces, puede utilizar nuestra aplicación en base a los requisitos o privilegios que tenga, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ¿no? Así que vamos a coger ahora y vamos a ver un ejemplo. En el caso nuestro vamos a preparar aquí. Así que vamos a preparar ni más ni menos que el primer ejemplo. Necesitamos dos entidades, ¿no? Una sería para el rol, acordaros, y otra sería para usuario, ¿no? Así que vamos a ver el código fuente de nuestra correspondiente entidad rol. Cómo nosotros enfocamos ese tipo de entidad, ¿no? Así que le colocamos la primera. Y vamos a analizarlo un poquito, ¿no? La primera sería esta. Fijaros aquí que nosotros tenemos la entidad rol. Como siempre, omito directamente porque ya acordaros que tenemos un atributo ID que va a ser siempre único y que va a ser autogenerado. Tenemos otro campo de nuestra tabla que es el nombre, los constructores, etcétera. Realmente aquí no tenemos nada, nada más tenemos el nombre y el ID, ¿no? Del usuario, simplemente, ¿no? Así que tenemos nosotros directamente ese tipo de datos, solo que vamos a guardar en nuestra entidad rol. Y ahora, donde tenemos nosotros el peso específico va a ser el usuario, ¿no? Aquí es donde nosotros vamos a tener que guardar la información y trabajar con un set. Así que vamos a ver nosotros que aquí vamos a ver la otra entidad, que sería esta, y en el caso nuestro, esta entidad, vamos a colocarla más para acá, que nos sirva para poder preparar aquí todas las clases Java. Así que aquí tendríamos la siguiente. Bien, si os fijáis aquí ya sí tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque
En el caso del rol, como en el caso nuestro de usuario, aquí es donde tenemos el usuario, los campos de la tabla ID y nombre, y fijaros cómo aquí many to many. Estamos trabajando con many to many. ¿Por qué trabajamos con muchos a muchos? Un usuario, ten en cuenta que puede tener muchos roles, ¿no? Y un rol puede pertenecer a muchos usuarios, ¿no? Por eso hay muchos a muchos. Ojo, chicos, hasta ahora me gusta el one to many. Pero en el caso de muchos a muchos también hay que trabajar con colecciones, porque tenemos que guardar información. En este caso de muchos usuarios y muchos roles. Con lo cual tener en cuenta esa definición. Un usuario puede tener muchos roles, ¿no? Yo en una administración de una gestión de base de datos, por ejemplo, ¿no? A un usuario le puedo poner el rol de privilegios totales, ¿no? De administrador, de usuario, de superusuario, etcétera. Con lo cual puede tener muchos roles, ¿no? Y en el caso que estamos comentando, un rol lo puede pertenecer a muchos usuarios, ¿no? Porque administrador puede ser muchos usuarios, ¿no? Carlos, Antonio, Juan, Ana, ¿no? Con lo cual tener en cuenta que nosotros tenemos que confeccionar nuestras tablas de muchos a muchos. Ahí es donde está el análisis que tenemos que hacer nosotros como desarrolladores, no solo como desarrolladores, sino como gestores de base de datos. ¿Qué me interesa a mí? ¿Cómo yo relaciono las tablas? ¿De qué manera es más eficiente para mí? ¿Qué tipo de relación tiene una tabla con la otra? Y en el caso nuestro es esa. Por eso, ten en cuenta que vamos a trabajar con set, porque se van a duplicar, ¿no? Usamos set, ¿por qué? Porque nos garantiza que no haya roles duplicados, mejor dicho, ¿no? Duplicado no va a haber roles para un usuario. Por eso trabajamos con ese tipo de set que estáis viendo aquí. Roles y directamente acordaros a roles. ¿Por qué? Porque en roles tener en cuenta que no va a haber duplicados. En el caso del rol, si es administrador, administrador. Si es usuario, usuario. Si es superusuario, usuario. No se va a repetir. Siempre son los mismos, son genéricos, personalizados. Otra cosa, por igual hay muchos roles, sí, por supuesto, por eso es el mucho a muchos. Pero tener en cuenta que en el caso nuestro no se va a repetir. En esta tabla rol tenemos los que hay. Una lista de roles que no se van a duplicar. Sin embargo, en usuario tampoco se va a duplicar. El usuario va a ser uno, solo, único. Carlos puede tener muchos roles. Administrador, gerente, tal, lo que sea, ¿no? Superusuario, tal. Y roles hay muchos roles. Y los roles, acordaros, los puede tener muchos usuarios. Yo como soy usuario puedo tener el rol de administrador, gerente, superusuario, etcétera. Con lo cual tener en cuenta que esa es la definición. Por eso set no vale, porque no se puede duplicar ni en un sitio ni en el otro. Se va a duplicar nada. Bien, visto esto, la única diferencia que es atinar, como veis aquí, con qué tipo de relación hay que aplicar y sobre todo también, dependiendo de la relación que vaya a aplicar, ya hay una colección que me va a servir. Por lo tanto, aquí es la clave. La clave nosotros lo que vamos a definir es saber qué tipo de relación tiene y en base a eso ya simplemente decir si es many to many, ¿qué es? Pues ya voy, compruebo las colecciones que tengo y en base a las colecciones que tengo, aplico. Bien, en el caso del servicio que vamos a crear nosotros, de usuario, pues, va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a verlo aquí un poquillo, si queréis. Vamos a verlo aquí. Y aquí tenemos la relación. Aquí la tenemos, bien.
Y si me voy aquí, amplío un poco la imagen, veréis que aquí que hago, persistent context, ¿vale? Voy a colocar y vamos a ver un poco, bueno, persistent context, private entity manager, acordaros, vamos a trabajar con entity manager para crear nosotros nuestro objeto, para prepararlo. Y luego, fijaros aquí, tengo crear usuario con roles. Creo directamente admin igual a new role, admin, y user igual a new role user. Voy metiendo, fijaros aquí, voy creando los roles y los voy guardando. Aquí usuario, igual a usuario new, usuario, y luego ya posiciono Juan, admin y user, agrego el rol correspondiente, y luego ya hago las transacciones para meter los datos. El usuario, el user, el usuario y admin. Y luego ya hago la transacción. Con lo cual tener en cuenta que nosotros lo que estamos haciendo directamente que es crear los roles estos, admin y user, asignarle directamente, fijaros aquí a Juan, le voy a asignar el admin y user. Aquí directamente agrego rol y ya está. Y ya con esto tendríamos preparado, ¿no? Pero bueno, lo importante sobre todo es que cogéis la relación. Luego ya el guardar los datos son, como siempre, creamos el objeto de cada entidad, guardamos en este caso vamos a guardar, si os fijáis aquí en roles, directamente voy a guardar la información, agregar rol, y directamente ya pues agrego el rol correspondiente. Agregar rol, acordaros que aquí tengo ese agregar rol. El método lo tenemos dentro de la entidad y lo único que hago es crear el objeto determinado, como siempre. Creo la entidad, crear roles. Fijaros aquí que hago una instancia de rol, de la clase rol. Hago una instancia de la clase rol y le voy a guardar directamente admin y user, con lo cual llegará aquí y lo guardará. Y luego ya creo el usuario, si os fijáis aquí, creo un objeto de usuario y le asigno directamente el nombre y luego le llamo agregar rol para agregar directamente admin y user. En el caso nuestro, fijaros, lo tenemos aquí. Otra cosa importante que podéis decir, oye, ¿y los métodos no se pueden hacer directamente en la clase usuario service y no agregarlos directamente dentro de la entidad? Sí, perfectamente, no hay ningún problema para poderlo hacer. Este tipo de método que veis aquí, podemos agregarle directamente aquí, en esta clase, y dejar única y exclusivamente la información que requerimos para la arquitectura de nuestra entidad. Ya depende de a gusto del programador. Hay libertad, con lo cual en el caso nuestro, aquí hemos metido el método de agregar, porque a lo mejor nos es más sencillo declarar directamente la colección, como estoy viendo aquí, y ya pues poder acceder al método correspondiente para agregar el rol correspondiente. Pero también acordaros, se podría hacer desde aquí, desde la clase principal, que sería esta, ¿no? Nuestro programa. Así que aquí lo único que hacemos es eso, instancia usuario de este tipo de clase, usuario punto, posicionamos, guardamos la información, creamos el objeto, es el nombre, con el objeto con los datos de Juan, y luego ya agregamos este tipo de datos al método, con lo cual agregamos en el objeto donde está el dato de Juan y los administradores, y ya lo único que hacemos es pues directamente persist, admin user y usuario, y guardamos ya los datos. Bien, vamos ahora a Math Mapping, que es lo que nos queda, ¿no? Para acabar ya con estas definiciones de colecciones. Así que aquí ahora voy a coger directamente, selecciono directamente ya esto, lo subo arriba y empezamos con la siguiente. Math Mapping. En el caso de Math Mapping, vamos a ver qué características tiene, ¿no? Así que ponemos Math Mapping y vamos a ponerle, como siempre, cuando usamos, ¿no? Cuando usamos
map. Cuando usamos map, bien, acordaros que map, en la introducción que hemos dicho, ¿no? Es una colección que organiza la información guardada en clave valor. Con lo cual aquí, ¿qué particularidades tiene esto? Acceso en este caso, acceso por clave. Acordaros que un map necesita asociar, como estamos comentando, la clave única a valores específicos y acceder a estos valores rápidamente a través de la clave, ¿no? Así que tened en cuenta que sería una de las características. No voy a poner nada más, ¿vale? Acceso por clave. Y luego tendríamos las relaciones personalizadas. Podríamos definirlo como relaciones personalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Personalizadas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues que, en el caso que estamos comentando nosotros, es útil, por ejemplo, cuando queremos mapear valores a claves como día de la semana, a tareas, tipos de teléfono a números, etc. Esa sería alguna relación que podríamos nosotros trabajar con este tipo de colecciones. Así que vamos a ver un ejemplo ahora en el que vamos a poder trabajar para que quede más claro cuándo se debe utilizar map. Ejemplo completo, por ejemplo, ¿qué podríamos definir? Números de teléfono asociados a tipos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí un ejemplo referenciando a este tipo de organización, ¿no? Bien. ¿Qué es esto de números asociados a tipos? Pues lo vais a saber más rápidamente. Fijaros, supongamos, por ejemplo, que queremos modelar un usuario que tiene, por ejemplo, varios números de teléfono, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos distintos números de teléfono, ¿no? Por ejemplo, un móvil, casa, trabajo, ¿no? Podríamos, entre otros, ¿no? Por lo tanto, este tipo de números de teléfono están asociados a un tipo, que estamos comentando que sería ese, ¿no? Tipo móvil, tipo casa, tipo trabajo, ¿no? Así que las entidades que vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, serían las que vamos a ver ahora. En el caso nuestro, vamos a preparar la primera entidad que vamos a tener que preparar, ¿no? En el caso nuestro sería esta que vamos a ver ahora. Tenemos aquí la primera entidad. Y si analizamos, veréis ahora que efectivamente tenemos esta entidad en la que son los usuarios, ¿no? Usuario, como siempre, no cambia nada, no varía la arquitectura que hemos hecho de confección de la tabla. La única puntualización que vamos a hacer aquí tiene alguna cosilla que se puede puntualizar para ver la variante que hay con respecto a las anteriores. En el caso nuestro es Element Collection, fijaros aquí, ¿no? Tenemos aquí una llamada Element Collection. ¿Aquí qué va a indicar? Bueno, este tipo de anotaciones, acordaros, viene en referencia a esta línea de código que está aquí abajo. Voy a ponerlo aquí, que sería en este caso el map. Como indicamos a Hibernate, a JPA, que este map tiene una funcionalidad concreta y una configuración acorde a lo que vamos a prepararle nosotros. Sería Element Collection. ¿Y este Element Collection qué quiere decir? Va a indicar los teléfonos. Es una colección de elementos básicos. Y va a indicar que son teléfonos. ¿Por qué va a indicar que son teléfonos? Porque fijaros aquí, MacKey, Columns, Name, tipo de teléfono. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Definiendo la columna que almacena la clave del mapa. Por ejemplo, móvil, casa, etc. Con lo cual acordaros que aquí, este tipo de anotación
sería la clave. Tipos de teléfono. Y luego tenemos la siguiente column. Name, número. ¿Y esta cuál sería, chicos? Si la anterior es la clave, el siguiente valor sería directamente el valor de la clave, ¿no? Con lo cual definimos la columna que va a almacenar los valores del mapa. Número de teléfonos. Con lo cual tenemos tipo de teléfono, que será la clave, y el número de teléfono será el número. Tipo de teléfono que sería, chicos, aquí. Lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Nosotros podemos luego aquí decir que la clave va a ser móvil, casa, trabajo, igual aquí al número, ¿no? Bien. Y en el caso nuestro sería esa la referencia que vamos a tener. Con lo cual tenemos. ¿Qué más tenemos aquí? Importante, los métodos para añadir y eliminar teléfonos. Acordaros que no tienen por qué, la lógica de nuestra programación no tiene por qué ir aquí. Podemos nosotros este tipo de métodos trabajarlos desde nuestra clase lógica de negocio, podría ser, ¿no? Que es la clase donde hacemos las operaciones. De hecho, luego más adelante veremos que vamos a delimitar las entidades por una parte y la lógica de negocio por otro. Pero si es bueno, a nivel didáctico, podríamos decir, tener todo a mano, como es aquí, para que veáis cómo funciona este tipo de colección, con qué métodos trabajamos. Y en el caso nuestro, acordaros que el método de añadir y eliminar números, que sería pues la misma operativa. Aquí tenemos, si os fijáis, public void, agregar, en este caso teléfono, el método, string, tipo, fijaros aquí, y número. Con lo cual aquí vamos a obtener la información de que cuando llamemos a este método vamos a enviarle el correspondiente tipo. Vamos a tener que enviar la clave, casa, móvil, trabajo. Enviaremos aquí a este tipo de método y el número. El 8 tal, 18, 28, ¿no? Cogerá este tipo de información nuestro método agregar teléfono y que va a hacer un put. Ten en cuenta que hay un método llamado put en nuestra colección map que lo que hace automáticamente es guardar la información. ¿Cómo la guarda? Primero ponemos como primer parámetro la clave, tipo, y en este caso el número valor. Con lo cual acordaros que ya estamos guardando la clave, tipo y valor. Por el orden en el que nosotros hemos enviado la información, los datos que queremos guardar dentro de nuestra colección map. Luego acordaros que para poder acceder nosotros a este tipo de información tenemos que hacer referencia a este tipo de nombres reservados. Si queremos acceder a las claves, tipo número. Y si queremos acceder al número, número. Pero ahora no es relevante, puesto que ya nosotros cuando hacemos con el método put, enviamos la información, tiene que tener dos parámetros. El primer parámetro sería, acordaros, guardar la clave y el segundo el valor, que va a tener que sería número. Con lo cual ya hacemos referencia a ese tipo de parámetros y con estos parámetros ya nos sustituye, sería el sustitutivo de tipo teléfono y número que tenemos como columnas donde vamos a guardar la información. Y luego ya después tenemos eliminar. Eliminar, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es por el tipo, ¿no? Por la clave. Con lo cual nosotros enviamos la clave, le decimos que va a ser móvil, casa o trabajo, el que queramos nosotros, y automáticamente lo elimina con remove. El método remove de la colección map que tiene para poder eliminar nosotros el correspondiente elemento. Así que luego los setRangetter, que ya sabéis que hay que colocarlos. Esa es la finalidad realmente que tiene. Bien, en el caso que estamos referenciando, sería en este caso map, ¿no? Así que ya tendríamos preparada la definición de map. Mapping, ¿no? Map mapping. Cosas importantes, además de esto, pues bueno, sería, además de la clase usuario, evidentemente, fijaros aquí, lo único que vamos a trabajar con una clase solo. Aquí no estamos trabajando con dos entidades, una sola entidad, usuario, y se acabó. No hay que darle más vueltas. Con lo cual aquí estamos haciendo referencia solo a una clase usuario. Y luego ya lo único
que tenemos el servicio. Si queremos ver el servicio, ¿cómo lo haríamos? Pues bueno, sería de la manera que habitualmente siempre hacemos. La misma estructura para, en el caso nuestro, poder definir directamente los datos y cómo los podemos guardar. Así que en el caso nuestro sería este. Fijaros como aquí hacemos ya la instancia de Entity Manager, y luego ya lo único, creamos un método crear usuario con teléfonos y luego fijaros cómo nosotros accederíamos. Primero creamos un objeto de nuestra entidad usuario para poder preparar luego los datos. En el caso nuestro sería, enviaríamos María a nuestro getter, a nuestro set, nuestro método set de nombre, que tiene directamente tiene este tipo de clase usuario que estamos viendo aquí, y luego lo único que ponemos es dentro de usuario, como tenemos el método que estamos viendo de aquí de agregar teléfono, pues lo único que tenemos que hacer es acceder a él, enviar directamente móvil y el número, luego agregamos el de casa, fijaros aquí también, con lo cual ya estamos en nuestra colección map, ya estamos guardando dos datos, el de casa y móvil. Y luego ya lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues la transición, generar la transición para guardar los datos en la base de datos, en la tabla que autogenera usuarios de nuestra entidad. Y aquí fijaros per sitio usuario. Fijaros aquí que cuando hacemos este per sitio usuario que estáis viendo aquí, ¿qué estamos haciendo, chicos? Va a guardar, si os fijáis, sin decirle nada, va a guardar el objeto. Y el objeto que está comprendido, chicos, este objeto usuarios. Pues con el nombre, si os fijáis de María, set nombre, por eso tenemos aquí el atributo nombre donde vamos a guardar la información, ¿no? Y luego, fijaros aquí, que todo lo que haya en esta colección lo guarda en el objeto que hemos creado nosotros. Con lo cual tenemos el nombre de la persona, más luego directamente el correspondiente datos del HashMath que va a guardar. Con lo cual guardaría móvil y casa dentro de la base de datos, con el persil, todo junto. Nos ahorramos, si os fijáis aquí, mucho, porque en un proceso convencional de base de datos, ¿qué ocurriría? Que nosotros tendríamos que ir columna por columna guardando la información. Aquí automáticamente me guarda todo. Y luego ya confirmamos la transacción de datos y, por tanto, los cambios de almacenamiento y guardar este tipo de datos. Y nos queda Element Collection. Vamos a ver Element Collection cómo se haría. Así que vamos a por la siguiente. En el caso nuestro, vamos a colocar aquí, seleccionamos todo, lo pasamos directamente aquí y ya ahora vamos con Element Collection, que sería ya otra de las particularidades que tengo este tipo de almacenamientos. Bien, con Element Collection, acordaros, vamos a ver cuándo se usa. Así que vamos a preparar aquí cuándo se usa. Bien, ¿cuándo usaríamos eso, chicos? ¿Qué creéis vosotros de cuándo tendríamos que utilizar nosotros esto? Pues de momento, fijaros, sobre todo, lo hemos dicho en la introducción, ¿no? Tipos básicos o embebidos. Usar Element Collection sería, por tanto, cuando necesitamos mapear colecciones de tipo básico, como son string, integer, etc. Simplemente datos individuales, podríamos decir, ¿no? No colecciones. O tipos embebidos, como pueden ser objetos simples, acordaros,
que son entidades completas. Embebidos, objetos. Por lo tanto sería o datos individuales, donde no hay una relación específica. Por tanto, al no haber una relación específica, ¿qué ocurre? Chicos, que directamente nosotros, otra de las características sería, ni más ni menos que, en el caso nuestro, sería relaciones simples. Simples, ¿no? ¿Y cuáles serían estas relaciones simples? Para almacenar listas simples o mapas de valores que no necesitan su propia entidad. Por lo tanto, cuando no hacemos referencia a entidades, podemos trabajar directamente con este tipo de estructuras. Y un ejemplo podría ser, vamos a suponer una lista de apodos, por ejemplo. Así que vamos a preparar aquí un ejemplo que podamos ver. Lista de apodos. Así que vamos a preparar a ver cómo haríamos nosotros esto, ¿no? Bien. Vamos a suponer que cada usuario puede tener varios apodos, ¿no? Y queremos almacenar estos apodos en una base de datos. ¿Cómo haríamos esto, chicos? Vamos a verlo. Vamos a ver la entidad usuario. Lo primero, cómo confeccionaríamos la entidad usuario. Así que vamos a analizarla aquí mismo, en el diagrama. Aquí, y aquí la tenemos. Fijaros qué ocurre. Aquí tenemos, como siempre, ¿no? La estructura no va a diferir mucho de lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Un ID va a tener nuestra tabla usuarios cuando se cree en la base de datos, va a tener un ID, autoincremento, que se va a generar, se va a autogenerar, va a ser único y por lo tanto va a llamarse ID, ¿no? Así que ya lo tenemos aquí. Y luego el nombre de la persona que va a tener el apodo, ¿no? Así que tenemos el nombre. Y aquí tenemos Element Collection. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Fijaros aquí, tenemos una lista donde le ponemos la notación Element Collection, ¿no? A nuestra lista. Aquí lo que va a hacer es usar en este caso para mapear la lista de apodos. Que son en este caso simples strings, van a ser. Y no requiere su propia entidad. Ni más ni menos. Así que aquí guardaremos apodos directamente con referencia a el nombre del usuario. Por tanto, tendremos guardados aquí, acordaros, no hay entidad, ojo, aquí nosotros en esta lista vamos a guardar todos los apodos, referenciados, acordaros, al usuario correspondiente. Aquí lo único que vamos a tener una base de datos, sí, una entidad de usuario, donde tiene, acordaros, el ID y el nombre del usuario, pero los apodos no van en una base de datos, vienen guardados ya por defecto en una lista. Así que esa es la finalidad. Y luego aquí tenemos el método, como siempre, para añadir apodos. Creamos nosotros directamente el correspondiente lista llamada apodos. Fijaros aquí, pues ¿qué ocurre? Anteriormente, ¿qué ocurría, chicos? Teníamos el nombre de la entidad, donde volcamos la información en nuestra lista, ¿no? Aquí fijaros que va a ser string. ¿Por qué? Porque no hace referencia a una clase, hace referencia a un tipo de dato. Con lo cual aquí vamos a guardar manualmente la información, los apodos de cada uno de los usuarios que tenemos nosotros. Lo cual la base de datos va a ser la entidad usuario. Vamos a nosotros obtener la información, pero los datos son independientes, no dependen de una entidad ni una base de datos, son guardados de forma, podríamos decir, manual en un entorno local, que va a ser una lista. Bien, pues aquí lo único, apodos add, apodo, que luego lo vamos a agregar nosotros, tenemos que agregarlos, chicos, así que lo agregaremos ahora ¿desde dónde? Desde nuestra clase de la lógica de negocios que tenemos nosotros, que será nuestra aplicación. Y luego si queremos eliminar el apodo, la misma operativa. Como he visto, con remove add en la lista vamos a prepararlos. Enviaremos los apodos aquí, los guardaríamos.
y aquí lo mismo eliminaríamos si queremos eliminar algún tipo de apodo. Pero acordaros que este tipo de colección, Element Collection, quiere decir que no tiene relación con ninguna entidad. No vamos a volcar información de una entidad y la vamos a guardar en una lista, sino que la vamos a hacer manualmente desde nuestro programa. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque vamos a verlo ahora. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿qué ocurre? Vamos a colocarlo aquí y vamos a poner el servicio o la lógica de negocio que tenemos nosotros. ¿Cómo lo haría? En el caso nuestro, fijaros aquí solo tengo una entidad y tengo mi lógica de mi programa, que sería este. Y fijaros qué ocurre, ¿no? Primero aquí y después aquí colocamos el... Ahí va. El siguiente. Que sería aquí. Vale. Fijaros qué ocurre, ¿no? Creo la entidad manager y luego ¿qué hago? Creo el usuario con apodo. Usuario igual a mi usuario. Creo el objeto de la... Hago un objeto de la clase usuario, de la entidad. Y luego fijaros, set nombre Carlos. Aquí fijaros lo que ocurre. Ojo, chicos. Atributo nombre. Eso es un campo de la tabla usuarios que nos va a generar de la entidad. Con lo cual creo, pongo, posiciono Carlos. Carlos, acordaros, va a estar dentro. Bueno, si vamos a hacer un persist, vamos a guardarlo. Vamos a guardar aquí. Lo único que hacemos es un persist. Si fuera una consulta, acordaros que ocurriría. Cogería el correspondiente nombre Carlos y buscaría el apodo de Carlos directamente dentro de nuestra correspondiente lista. En el caso nuestro vamos a guardar. Por una parte, vamos a guardar en nuestra correspondiente entidad el nombre Carlos, con la ID el que le demos, y luego después ¿qué haríamos? Agregamos directamente los apodos, Carlitos y Charlie. Y estos lo agregaríamos a la lista correspondiente que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? ¿Por mediación de dónde? De llamar este método correspondiente que tenemos aquí y hacer un add apodo. Por lo tanto, enviamos la información, el parámetro al agregar apodo, y luego ya guardaríamos la información en nuestra lista. ¿Y qué ocurre aquí, chicos? Aquí no era como antes, que nos guarde la información de la lista dentro de la tabla. Aquí directamente lo único que hace es guardar el usuario. Hace la transferencia, crea la transacción y luego después, ¿qué hace? Hace un persist, que ya sabéis que es insertar los datos del usuario. El usuario es un objeto donde lo único que va a tener es el ID y el nombre, con lo cual guardaría únicamente el ID y el nombre en nuestra estructura de la entidad. Y luego get transaction commit para confirmar los datos. Con lo cual, acordaros, esta, en el caso nuestro, este tipo de estructura con get element collection, ¿qué quiere decir? Que no está, element collection quiere decir que no está asociada a este tipo de colección a ningún tipo de entidad, de tabla. Que todo lo que se guarda ahí se guarda en esa colección, pero no va a afectar cuando hagamos un persist, como es aquí, a ninguna tabla. Esa es la finalidad. En conclusión, ¿qué podemos decir? En resumen, pues que acordaros que list en este caso es ideal para colecciones donde el orden es importante y permite duplicados, ¿no? Set ya hemos visto que nos sirve para qué. Por defecto, para colecciones sin duplicados, donde el orden no es importante. Para map, ¿qué ocurre? Es útil cuando necesitamos asociar claves únicas a valores específicos y acceder rápidamente a esos valores. Y element collection es, como ya hemos visto ahora, para colecciones simples de tipo básico o embebido. Por tanto, acordaros esa es la finalidad. Consideraciones de rendimiento y diseño. Acordaros que es importante. Depende del orden, acordaros. Ten en cuenta que el caso del orden, mantener el orden en una lista puede requerir una columna adicional, acordaros, en la base de datos. Lo cual puede afectar al rendimiento de las operaciones con grandes volúmenes de datos. Los duplicados, por ejemplo, evitar duplicados en set puede ser más eficiente en términos de búsqueda,
y comparación. Pero, ojo, no mantiene el orden de inserción. Con lo cual, tened en cuenta que para rastrear cualquier tipo de información va a tardar más nuestro programa en poder ir a la base de datos y rastrearlo. Acceso rápido. Es evidente que tenemos la colección map, que nos proporciona acceso rápido a través de la clave, lo cual es excelente para grandes colecciones, donde la búsqueda eficiente es importante. Y simplicidad, pues el Element Collection Acordaros es una forma sencilla de manejar, en el caso nuestro, las colecciones de valores básicos, sin necesidad de crear entidades adicionales.